Hola, buenas noches, compañeros que se estén conectando en este momento. Bienvenidos. Disculpen la demora. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a estudiar la conferencia del día de hoy. Permítanme unos momentitos. Si de pronto hay alguna persona de recién ingreso, me presento. Mi nombre es Mónica Ureña. Soy instructora del conocimiento de sí mismo. Este es un curso que, como ya les hicimos saber por ahí con un poco de información, son 75 conferencias, 50 de la fase A y 25 de la fase B. Este curso tiene como objetivo mostrar, enseñar a las personas que estén interesadas en trabajar por su conciencia. Les enseñamos las bases, las técnicas. Obviamente el trabajo lo tiene que hacer cada uno de forma individual. Uno no le puede despertar la conciencia al otro, ¿sí? Pero lo que sí se puede es eh, enseñarle cómo, enseñarle las técnicas, y si cada uno de nosotros está practicándolo, sí, todos los días, pues definitivamente la persona que practica ve resultados, ¿sí? Entonces, cada clase, cada conferencia está totalmente enfocada en que nosotros aprendamos algo que vamos a ir a practicar para ese desarrollo espiritual. Bueno, voy a saludar. Dice Jorge, no se escucha nada. Bueno, Jorge, al inicio estaba compartiendo en algunos grupos, por eso estaba el micrófono en silencio, no estaba hablando. Pero igual si quieren confirmarme, creo que ahorita ya me escuchan, ¿cierto? Decía Julián Álvarez también, no se escucha nada. Bueno, es que siempre al inicio estoy compartiendo, entonces me tardó por ahí un minutito, 2 minutitos en comenzar. Pero igual, confírmenme por favor si ya se está escuchando para que yo pueda continuar. Creo que sí, aquí se ve todo bien con el micrófono. Yo pienso que sí, pero igual ustedes me dicen. Bueno, mientras tanto, voy a ir comenzando. ¿Listos? La conferencia del día de hoy. Ah, gracias, Jorge. Dice que ya se escucha. Sí, bueno, cuando empezamos la conferencia, igual repito, al inicio pues estoy compartiendo, por eso no se escucha. Gracias a ti. Bien, miren, esta conferencia se llama, esta es la número 15 de la fase A. Estos son ciclos continuos, es decir, que terminamos la 50 de fase A, por ejemplo, y luego volvemos a iniciar con la 1. Así que no se preocupen, van a poder escuchar las primeras conferencias. Algunas ya están grabadas aquí en la página, otras las pueden buscar en una página en YouTube que se llama igual que esta misma página. En YouTube, Conferencias Despertador de Conciencia, tiene el mismo logo de nuestra página, y ahí las van a poder encontrar. Las de este ciclo van quedando ahí guardadas. Dice, ya se empezó a escuchar. Ah, bueno, gracias. Gilia, bonita tarde también. Julián dice que ya se escucha. Muchas gracias. Bueno, iniciamos entonces con la conferencia. Miren, se llama Ego, Personalidad y Esencia. Este tema, pues yo creo que con el nombre nos podemos dar cuenta de lo importante que es para el despertar de la conciencia, ¿sí? Porque resulta que nosotros en cualquier momento del día, o sea, todos los días, se están manifestando diferentes aspectos en nosotros mismos. Creemos que somos el mismo por la mañana, a media mañana, por la tarde, por la noche, pero resulta que no somos el mismo. Y eso es algo que debemos de aprender a observar, ¿sí? Por eso nosotros debemos empezar a volver justamente nuestra personalidad, y es algo de lo que nos invita esta conferencia, a volverla pasiva. Debemos empezar a ser personas de personalidad pasiva. Esto no quiere decir que seamos tontos, retardados, eh, eh,
O sea, esto cuando hablamos de una personalidad pasiva, nos estamos refiriendo, sí, o sea, retardados me refiero así a que seamos como lentos, ¿sí? No, sino que esas formas de reaccionar que tenemos, ¿sí? En todo momento durante el día, las debemos de empezar a controlar, ¿sí? Debemos de empezar a dejar que esa forma reaccionaria, que justamente es de nuestra personalidad, la personalidad es la forma de ser. Entonces nosotros nos empezamos a volver más tranquilos, porque cuando nosotros dejamos de ser tan reaccionarios, entonces damos espacio para que la esencia se pueda manifestar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se está manifestando en nosotros durante el día? O se manifiesta el ego, ¿sí? O se está manifestando la personalidad o se está manifestando la esencia. No puede haber ego y esencia en un mismo instante. Entonces, si nosotros somos buscadores de esa libertad interior, de, de ese despertar de conciencia, pues es claro qué tipo de actos debemos de tener durante el día. Si yo tengo actos del ego durante el día, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues más ego, ¿cierto? El ego se sigue reproduciendo. Soy ego, al final de cuentas, aunque yo me crea espiritual, porque también nosotros empezamos a desarrollar en estos estudios una personalidad espiritual. Y eso es algo completamente, es un autoengaño, es muy peligroso. Cuando uno empieza a gustar de estos conocimientos, entonces uno podría empezar a vestirse de manera diferente, podría empezar hasta a vestirse de blanco. Y una persona vestida de blanco, ¿sí? Que sería su personalidad, porque eso lo caracteriza por su manera de vestir, no es espiritual. Una persona se puede sentir también que ya es muy espiritual y que es muy consciente, que se le está manifestando la conciencia porque habla de una forma muy pausada. No, sí, hermanos, no debemos de criticarnos y debemos de ser buenos y eso está mal. Nosotros escuchamos a una persona así y podemos pensar que está muy avanzada. No tiene nada que ver tampoco con la forma de hablar. Bueno, entonces debemos de buscar durante el día los actos de la esencia. O sea, tú quieres despertar, quieres conciencia, quieres un desarrollo espiritual, entonces vamos a buscar ¿qué? Los actos de la esencia. ¿Sí? Y bueno, para eso vamos a estudiar entonces un poquito cada uno de estos tres para que los podamos identificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? A que yo pueda estar identificando durante el día en qué momento se me manifiesta el ego. ¿Para qué? Pues obviamente para que yo pueda salir de ese error de inmediato. Para que yo pueda identificar en qué momento se me está manifestando la personalidad y yo pueda salir de ese error de inmediato. Y que entonces permita que se manifieste mi esencia. ¿Sí? Vamos a aprender cómo puedo hacer para que la esencia se pueda manifestar y entonces para que yo pueda despertar. Vamos a hablar de nuestra vida en una forma práctica. Leticia, hola, buenas noches. Luz, bienvenida, buenas noches también. Nos saluda a todos. Luis López, Charlie. Buenas noches, saludos para todos, dice, gracias por la enseñanza. Gracias, Charlie, también por estar aquí. Bueno, miren, vamos a comenzar hablando acerca de la esencia, de lo más bonito, ¿sí? De lo más bonito, pero en una forma verdadera, consciente, ¿sí? La esencia es el rayo divinal que tiene cada uno de sí en su interior. Ese rayo divinal lo tiene cualquier ser vivo, ¿sí? Una planta tiene una esencia, un animal tiene una esencia, pero hablemos ahora de nosotros como seres humanos. ¿Sí? Tenemos esa parte divina dentro de nosotros y esa parte divina que llamamos esencia es lo eterno. Por eso es que nosotros no debemos de estar buscando, por ejemplo, invertimos todo nuestro tiempo durante el día en buscar cosas materiales cuando realmente
A pesar que lo decimos una y otra vez que de eso no nos vamos a llevar nada, seguimos invirtiendo nuestro tiempo y gastándonos todas las energías en buscar cosas de materialismo. Cuando lo que sí nos vamos a llevar, sí lo vamos desarrollando, sí, es nuestra esencia. El desarrollo que se haga en la esencia, eso es lo que sí uno se lleva, porque eso es eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que siempre existió, que existe en este momento y que existirá siempre, eternamente, así, tal cual su palabra lo dice. Esta esencia o esa esencia que habita dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, alguna vez estuvo en otro cuerpo, con una apariencia física, pues muy seguramente diferente. Y después de 60 años, 80 años, en esta época sobre todo, que ya se viven muy pocos años, ¿sí? No sé, 100 años, ingresó a un cuerpo diferente, ¿sí? O sea, salió de ese cuerpo, ingresó a un cuerpo diferente y luego vuelve a surgir, vuelve a vivir, ¿sí? Sigue siendo eterna, pero sigue siendo siempre la misma esencia, pasando por todos estos procesos que de pronto ya hemos explicado en algunas otras conferencias, pero debemos empezar a conectarnos con nuestra esencia y ver esa realidad, ¿sí? Esa realidad de lo eterno, es por lo único que verdaderamente vale la pena luchar en la vida. Porque nuestra esencia, como también lo hemos estudiado, tiene poderes, tiene facultades, tiene virtudes, tiene fuerzas, tiene sabiduría. Pero si yo no dedico nada de mi tiempo a mi esencia, a desarrollar mi esencia, a conocer, a identificarme con mi esencia, pues nunca voy a tener acceso a nada de esa sabiduría. Uno tiene acceso a la sabiduría de la esencia cuando deja que se manifieste en el momento presente. Cuando hacemos una práctica de meditación, uno ahí obtiene la sabiduría de la conciencia o de la esencia. Cuando nosotros hacemos el trabajo de invitar o de hablarle a otras personas de estas mismas prácticas, le decimos a otra persona que tiene una conciencia en su interior y que tal vez esa persona no lo sabía. En esos momentos, nuestra esencia se pone en actividad y se desarrolla. O sea que esos son los actos conscientes que nosotros vamos a estar realizando durante un día de nuestra vida o debemos estar realizando si es que queremos despertar, ¿sí? Algo que caracteriza mucho a nuestra esencia es la felicidad. Nosotros buscamos la felicidad. Cada uno se puede preguntar de manera individual, ¿qué lo haría feliz? ¿O qué es lo que lo hace feliz en esta vida? Y se va a dar cuenta que pensaba de una forma en determinada edad. 5 o 10 años después pensaba que era otra, un año después pensaba que era otra. Nosotros tenemos un concepto de la felicidad completamente equivocado. Por eso no despertamos, por eso nuestra conciencia está dormida. Nosotros tenemos un 100% de esencia, pero un 3% que es libre completamente de ego, autoconsciente, pero está dormida. O sea, es poderosa. Tenemos algo poderoso en nuestro interior, pero no lo dejamos que se manifieste. Se durmió, se manifestó cuando éramos un bebé. Nació el bebé y ahí estaba la conciencia en un 3% en un 3% completamente despierta. Ese bebé que parece que no sabe nada, ¿sí? Que acaba de llegar al mundo. Es más sabio en ese momento que cualquiera de nosotros, que todos nosotros, porque él tiene despierto a su 3% de conciencia. Pero luego al niño lo fuimos durmiendo, porque ¿sí? Empezó a crear algo que se llama la personalidad. Bien, la felicidad entonces, si ustedes se responden, cada vez que piensan que algo es la felicidad, lo tienen y luego se dan cuenta que eso no es la felicidad. En un momento dado sintieron que terminar una carrera universitaria probablemente esa era la felicidad. Y cuando la terminaron, después se dieron cuenta que no eran felices. A veces pensamos que nos va a dar felicidad comer algo que nos apetece mucho, ir a un restaurante, ¿sí? Que tenemos muchos anhelos de ir. Y comemos tanto eso que nos gusta y después cuando sientes ese hastío, realmente te das cuenta que eso no era felicidad.
Eso no es lo que te hace feliz. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros continuamos buscando la felicidad en lugares equivocados, pues esa conciencia o esa esencia no puede despertar. ¿Sí? Aquí viene esta parte en donde nosotros, al estar buscando siempre la felicidad en donde no lo hay, lo único que terminamos alimentando en nuestro propio interior vienen siendo a nuestros defectos psicológicos. ¿Sí? Aquí es donde aparecen estos yoes, como les vamos a llamar también aquí en este curso. Ustedes van a escuchar mucho que decimos yoes o el yo, ¿sí? Porque soy yo mismo. Esta máquina humana, este cuerpo físico que tú tienes, si esta oportunidad grandiosa en este momento de tener un cuerpo físico, tenemos derecho a 108 cuerpos físicos en una rueda, en una vuelta por la rueda del samsara. En este momento, la mayoría de nosotros hemos hablado que estamos más de la 108, muchos o la mayoría en la número 108 existencia. Si no nos autorrealizamos, ¿sí? Si no eliminamos todo ese ego, todos esos yoes, si no despertamos a la conciencia, entonces viene pues ese proceso de involución. ¿Qué es el ego? Entonces, ¿qué son esos yoes? Los que se están manifestando en cada momento en nuestra máquina. Uno debiera dejar que la conciencia se manifestara o que la esencia se manifestara. Pero como estamos ya tan mimetizados con el yo, en cualquier momento del día, nosotros, acuérdate solamente del día de hoy. Si en cualquier momento del día estuviste ansioso, preocupado, feliz, triste, criticando, diciendo chismes, escuchando música, viendo televisión, ¿qué tipo de actos estuviste haciendo de hoy en donde se estuvo manifestando la esencia? Sí, entonces, ¿qué es ser espiritual? Entonces, ¿qué es ser realmente consciente? No lo somos. ¿Sí? No permitimos que se manifieste. A través de esta máquina, a través de esta boca, a través de esta mente, de esta emoción, ¿sí? Se puede manifestar la esencia. Pero lo único que siempre se están manifestando son estos yoes, llámense yoes, defectos, ego, diablos. Algunas culturas, los egipcios, me parece, les llamaban los demonios rojos de Set. O sea, todas las culturas siempre han enseñado estos conocimientos y saben acerca de la existencia del ego y enseñan a eliminar el ego. Se basa siempre esta enseñanza principalmente en la eliminación del ego para la manifestación de la conciencia. Cualquier maestro, Buda, ¿sí? Krishnamurti, bueno, realmente no recuerdo exactamente si Krishnamurti se llegó a autorrealizar, pero creo que sí, ¿sí? Pero bueno, San Francisco de Asís, el maestro Samael, el maestro Jesús. Todo maestro que se llegó a autorrealizar tuvo que haber eliminado de su interior el ego, todos los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, eso es algo de lo que nosotros debemos empezar a autoobservar en cualquier momento del día, ¿sí? A darnos cuenta en qué momento se me está manifestando ese defecto psicológico. Entonces yo puedo identificar el defecto psicológico por el deseo. Cada vez que siento deseo, llorar. Alguna situación que no sucede durante el día y tú tienes ganas de llorar, no es la esencia. ¿Sí? O vas a dejar que se manifieste la esencia en ese momento que tienes ganas de llorar, o vas a dejar que se manifieste el ego. Tú piensas que vas a ser feliz y lloras, ¿cierto? Pero no, eso es sufrimiento. Llorar produce sufrimiento. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos reconocer, eso es ego, eso nos está consumiendo la energía. Nosotros somos energía, como bien lo hemos escuchado, pero entonces la energía o la utiliza la esencia o la utilizan los defectos. Y más bien hoy en día la están utilizando generalmente siempre los defectos. Ellos para poder vivir necesitan energía. Entonces, si tú tienes ganas de llorar y te pones a llorar, ¿qué pasa? ¿Sí? Que en ese terminas de llorar y te sientes tranquilo. Como que sientes un alivio. Por eso las personas dicen, llora si tienes ganas de llorar, desahógate. Pero ¿qué pasó ahí? Ese yo es tan fuerte
que te saqueó la energía y por eso te dejó así como si estuvieras tranquilo, o sea, te dejó exhausto. Sí, hasta te quedas dormido. Alguien se puede quedar dormido de tanto llorar. Ustedes ya lo han comprobado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ese que le gusta llorar es un ego, es un defecto, es un yo. Y por lo tanto nosotros no deberíamos dejar que se manifestara. Oye, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿Sí? Bueno, entonces yo puedo permitir que la esencia se manifieste. En el momento que nosotros tenemos ganas de llorar, por ejemplo, empezamos a sentir el ardorcito en la nariz, el ardorcito en los ojos, como la puñalada por acá en el estómago, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es rápido invocar a esa parte de la conciencia o de la esencia que destruye al ego, que elimina los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces uno dice, madre mía, elimíname estas ganas de llorar, así con voluntad mentalmente. Elimíname este ardor en la nariz, elimíname este ardor en los ojos, elimíname esta sensación en mi estómago. Y se elimina, se destruye. Entonces, esa es la manera que nosotros trabajamos en cada momento del día para que se esté manifestando la esencia. Ahí, con ese suceso que tuviste, ya se puede manifestar tu esencia. En cualquier momento del día. No hace falta estar meditando todo el día para poder despertar. Uno despierta en las diferentes actividades que va realizando durante el día. ¿Sí? ¿Qué más manifestaciones del ego? Uno puede ponerse, por ejemplo, con esta conferencia, ¿sí? A mí me gusta a veces hacer un ejercicio durante la noche, entonces me pongo a revisar, ¿sí? ¿Cuáles fueron las actividades del ego y por qué? ¿Cuáles fueron las actividades de la personalidad y en dónde sí hubo manifestación de la esencia o en dónde omití la actividad de la esencia? ¿Cómo reconoce uno también al ego para no dejarlo manifestar y permitir que la esencia esté presente? Cuando uno tiene deseo de fumar, cuando uno tiene deseo de seguir comiendo pero ya está satisfecho, cuando yo deseo gritar, cuando yo deseo bailar, cuando yo deseo estrenar ese vestido que vi, cuando yo deseo platicar, cuando yo me siento triste, ¿sí? Cuando yo deseo ir a tal lugar, cuando yo deseo un auto nuevo, cuando tú deseas lo que sea que desees, ahí está el ego manifestándose. Entonces no puedo tener nada de lo que yo quiero. Sí podemos, pero que no sea por medio del ego. Si tú tienes la necesidad de algo, pues simplemente lo compras y ya. ¿Sí? Pero matas ese deseo. ¿Cómo se creó el ego dentro de nuestro interior? Todos estos efectos psicológicos se crean principalmente mediante la fornicación, mediante la expulsión de la energía creadora sexual. Esto se estudia en la 50, por cierto, conferencia de la fase A, ¿sí? Se habla acerca del origen del ego. Entonces se habla como en determinada raza, que fue la tercera raza del planeta, el ser humano fornica. O sea, el varón tiene la eyaculación y la mujer tiene el orgasmo. Ahí se tira la energía sexual. Y en ese momento se empiezan a crear y luego se siguen reproduciendo los defectos psicológicos. Entonces esto es muy claro. Si nosotros queremos dejar de crear ego, hay que parar la pérdida de la energía sexual, no orgasmo y no eyaculación. Esa es una de las bases importantes. Y en segundo, la no identificación. El ego se crea a partir de la identificación. En cualquier momento, nosotros nos identificamos, o sea, nos hacemos uno con un defecto. Por ejemplo, la creación de el yo del celular o el defecto del celular. En algún momento tú no tenías un celular. No sé si te acuerdas la primera vez que te compraste un celular. ¿Te acuerdas la primera vez que viste que otra persona tenía un celular? Tal vez lo viste en la tele, lo viste con tus conocidos. ¿Sí? Y se dio que de pronto te lo regalaron, lo tuviste. ¿Sí? Pero eso empezó a alimentar, eso empezó a haber una identificación. Es que es muy bonito, es que tiene estos sonidos, es que es muy útil, es que hace esto, te la pasabas jugando con el celular, picándole al celular. Y hoy en día nos pasamos sometidos al celular, somos unos esclavos del celular, pero te das cuenta cómo todo fue progresando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se crea un defecto psicológico?
le inviertes tu tiempo y le inviertes tu energía. Creas un concepto, esto me gusta, o esto no me gusta, ahí también se crea un defecto de desagrado. ¿Qué quiere decir? Que aparte de parar la pérdida de la energía sexual, para parar la creación del ego, nosotros debemos de dejar de identificarnos. O sea, si vas a ver, ves de pronto una puesta de sol, solamente vela, pero no alteres esa realidad que la conciencia puede ver si está en el momento presente. O sea, uno puede ver la puesta de sol con la conciencia en el momento presente, se queda en silencio. Que la mente quiere decir, ay, qué bonita puesta de sol. Entonces uno invoca ahí esa parte de la conciencia, madre mía, elimíname este pensamiento, y se queda viendo la puesta de sol, sin el pensamiento. Entonces uno siente muy bonito, ay, qué maravilloso haber presenciado esta puesta del sol. No. También pide que se elimine esa sensación y se queda con su emoción en tranquilidad viendo la puesta de sol. Solo así se podría manifestar una emoción de tipo superior, ¿sí? En silencio, en quietud de nuestros centros. Así debemos de hacer en todo el día con todo. Esta comida, uy, qué riquísima, es que esto me gusta. Son esas pequeñas cosas que a uno no le parecen, que a uno no le parecen malas, que a uno no le parecen inconscientes el disfrutar de una comida, por ejemplo. ¿Quién quiere renunciar a disfrutar de una comida? Sin embargo, ahí está la manifestación del ego en esos pequeños detalles. Como quiera, no se está manifestando la conciencia, ¿sí? Bien, a los efectos psicológicos muchas personas dicen no existen porque no los estoy viendo. No existe el ego, dice alguien. Yo he oído, sí, que personas dicen no existe el ego. Entonces, cuando está triste o cuando está preocupado, ¿en dónde está su preocupación? ¿Existe o no existe? Esa persona siente esa preocupación. ¿Por qué dice que no existe el ego? ¿Sí? Porque pertenece a la quinta dimensión. Cuando nosotros estamos en la quinta dimensión o en el mundo astral, ustedes se sueñan, o los que salen conscientes en astral, pues allá pueden ver animales, pueden ver personas con ciertas características, allá sí podemos ver el ego. Allá ustedes ven que la cama llena de cucarachas, puros yoes de prostitución, que un perro de tal forma, puros yoes de lujuria. ¿Sí? Aquí en la zona física no los veo, pero lo siento, porque nuestros sentimientos son de la quinta dimensión. Puedo pensar, puedo tener esos pensamientos del ego, ¿sí? Porque ahí está esa quinta dimensión superior también. Bien, entonces el yo también nosotros lo vamos a poder identificar porque este yo siempre nos provoca el sufrimiento, el dolor. ¿Sí? A ver, una persona cuando está preocupada está sufriendo. Una persona, aunque esté muy alegre, sí puede estar muy, muy, muy alegre, pero se va a dar cuenta que por ley del péndulo, como quiera, esa alegría lo desgastó. Y por ley del péndulo, más tarde va a estar cansado, o va a venir una tristeza, o se va a poner a llorar, o va a venir una preocupación. Siempre que tú estés muy feliz, date cuenta que luego viene por péndulo y estás en el otro extremo. Entonces, el ego en todo momento siempre es dolor y es sufrimiento. Uno está enamorado y sufre. Y alguien podría pensar que el amor, supuesto amor, es lo más maravilloso de la vida, ¿sí? Entonces, el ego en todas sus formas no es la felicidad. Debemos dejar de buscar la felicidad en el placer. No voy a tener felicidad cuando tenga más dinero. No voy a tener felicidad porque me pase escuchando esta canción que me guste mucho. Al contrario, esa canción se me va a pegar tanto en mi cabeza que al rato ya no me la puedo sacar de la cabeza y se empieza a repetir sola. En 10 años, yo voy a escuchar esa canción que la pone alguien en la calle y esa canción empieza a resonar dentro de mi interior. Y ya pasaron 10 años, pero me sigue haciendo sufrir. Porque entonces me quiero poner a cantar, a bailar, ¿sí? Quiero sentir esa música. El ego es fealdad también. El ego nos hace feos en un 100%. Ustedes vean un niño recién nacido que todavía el ego no ingresa en su interior, viene con ego, pero los yoes todavía no pueden meterse dentro de él. Entonces el niño está en un 3% de conciencia despierta. Cualquier bebé, ¿sí? Nosotros lo vemos sonriendo y es una cosa maravillosa, es una cosa bonita.
En cambio, ustedes vean, cuando una persona se torna mentirosa, ¿han conocido una persona que les diga muchas mentiras? ¿Sí? Entonces, ¿les parece una persona bonita? No, parece una persona despreciable, una persona fea. Pero ahora veamos a nosotros mismos, veámonos a nosotros mismos. Cuando nosotros hemos sido mentirosos, somos feos, horribles. Cuando nosotros somos hipócritas, ¿sí? Somos horribles. Cuando nosotros somos infieles, somos horribles. Y peor aún, cuando alguien te descubre en tu mentira, cuando alguien te descubre en tu infidelidad, cuando alguien te descubre que ves pornografía, cuando alguien descubre nuestras maldades, entonces nosotros nos sentimos peor porque nos vemos descubiertos. Nadie quiere ser visto como en realidad es. Pero somos feos, o sea, nosotros, y aquí es donde entra esta parte de la personalidad, nosotros le mostramos a las personas una cara, una máscara diferente de lo que verdaderamente somos. Lo que el otro conoce de mí es solo una partecita de mí que yo le quiero mostrar, pero yo no quiero que me vea esa persona como realmente soy. Porque ¿qué pasa? Como les decía, cuando nos descubren, sí, me descubrieron en una mentira muy fuerte, nos sentimos fatal, sentimos tanta culpa, pero realmente nos sentimos mal porque me vio lo feo que soy. Piensa que soy una persona mala, ¿sí? En ninguno de estos casos, entonces, está manifestándose la esencia, ¿sí? Esta personalidad justamente surge cuando yo quiero tapar todos esos errores que cometo. Cuando yo, por ejemplo, veo a un varón que es muy amable, que es muy sonriente, ¿sí? Y está tratándome pues tan bien que en ese momento uno surge, puede sentir en su interior esa atracción hacia ese varón, esa atracción sexual, esa atracción emocional, que lo que el yo de uno en ese momento quisiera es, por ejemplo, que se encara y me pidiera que fuera su novia, quisiera uno que me invitara a salir, o quisiera uno que ya fuéramos novios y que nos estuviéramos besando, o que estuviéramos en la cama incluso. Ustedes como varones, sí, digan si no sienten eso, piensan eso cuando conocen a una mujer que les atrae. El ego quisiera ya estarla poseyendo, pero entonces aquí surge la personalidad. Yo no le puedo mostrar eso a esa persona, ¿cierto? Yo no le puedo mostrar eso a ese hombre que ya quisiera que nos estuviéramos besando. Entonces, ¿qué pasa? Entra la personalidad. Yo no le voy a decir, oye, yo ya quiero que nos estemos besando. Pero mi ego, mis defectos, si quieren eso. Él quisiera estar besando. Es más, yo le puedo ir a platicar a una mujer, a una amiga. Ay, yo vi a ese hombre y yo quisiera besármelo. ¿Esa es la esencia? No, pero ese tipo de actos nosotros los cometemos y no nos parecen malos, ¿sí? Siempre decimos, si yo no es, mientras yo no esté robando, secuestrando o matando, entonces yo pienso que yo no soy una persona mala. Pero véanse, mientras sigamos alimentando toda esta clase de defectos de yoes, sí, nosotros no somos conscientes, no hay espiritualidad. Nuestro trabajo, nuestro objetivo es llevar a nuestra conciencia hasta un 100%. En ese momento, ¿qué es? Un 3%. Porque el otro 97% está metida dentro de todos estos yoes o estos defectos psicológicos. Si está condicionada la esencia ahí metida, entonces de repente a mí me prende, se me activa ese defecto de la ira, entonces yo empiezo a actuar como la ira, ¿sí? Entonces hablo así, desesperada, y hago muchos gestos y parece que le estuviera saliendo lumbre a una persona con ira, porque se metió ahí en ese momento ese yo de la ira, ¿sí? Entonces esa ira tiene un porcentaje de conciencia atrapada que la obliga a actuar de esa manera, pero que si yo elimino ese yo de la ira y todas sus manifestaciones, entonces voy rescatando a la conciencia. Y ahí está el trabajo, vean ahí. Verdaderamente, las personas que verdaderamente, ¿cierto? Desean trabajar en el despertar de la conciencia, entonces tengo que observar en dónde está mi conciencia metida dentro del ego, en cada momento del día. Lo detecto, autoobservo, descubro el defecto, pido muerte, Madre Divina, elimíname esta ira. Madre Divina,
Elimíname esta sensación en el pecho, porque la ira se siente horrible aquí en el pecho. Con estos estudios, con estas prácticas que nosotros aprendemos en este curso, ¿sí? Esta práctica de la muerte psicológica, así se llama esto que les estoy mencionando en este momento, ustedes verdaderamente pueden ser personas diferentes. En cualquier momento del día pueden evitar enojarse. En cualquier momento del día pueden evitar estar preocupados, ¿sí? La cosa está aquí en la decisión, ¿queremos hacerlo o no queremos hacerlo? Y cuando yo evito enojarme por medio de la muerte psicológica, despierto, rescato conciencia. Y cuando yo evito preocuparme por medio de la muerte psicológica, despierto. Voy teniendo menos porcentaje de ego y más porcentaje de conciencia. Ese 3% de conciencia será un 4, un 5, un 6, un 10, un 50, hasta que lleguemos un día a ser un 100% de conciencia. Realmente a eso es a lo que nosotros debemos dedicar nuestra vida. ¿Sí? A eso es a lo que debemos de dedicar las horas que nos sobran del día, por ejemplo, a meditar, empezar a cambiar nuestros hábitos. Les decía al inicio de la conferencia, empezar a volver nuestra personalidad en una personalidad pasiva. La personalidad que ahorita somos, sí, es la imitación de lo que nosotros le copiamos a nuestros papás. No sé si ustedes han observado que tienen muchos defectos muy parecidos a los que tienen sus papás. Obsérvenlos, a lo mejor no se habían dado cuenta, a lo mejor piensan que no, pero los tenemos en un nivel diferente. Y a veces es algo que nos choca mucho de nuestros papás, ¿sí? A veces vemos cosas que se las podemos criticar mucho, pero realmente nosotros los tenemos. Y cuando reflexionan en ellos se dan cuenta que de ahí lo copiaron, ¿sí? La personalidad se forma justamente por la imitación. El niño empieza a manipular, el niño empieza a gritar, ¿sí? El niño empieza a morder, a pegar, porque lo va aprendiendo de los demás. Cuando va a la escuela, pues también empieza a copiar ideas, conceptos, a copiar a los maestros, a los amigos, a los escritores, y así sucesivamente. Todo lo que nosotros somos hoy en día es una copia. La forma de ser, la máscara, lo que yo aparento, ¿sí? De pronto nosotros tenemos algo que es como un yo bueno, ¿sí? Y ese yo bueno utiliza muchas máscaras. Nosotros siempre queremos ser vistos como buenas personas. Hay algunos otros que son como que un poquito más rudos y esos quieren ser vistos como que muy directos. No, es que yo soy muy directo, es que yo digo las cosas tal y como son. Esa personalidad hay que volverla pasiva, ¿sí? En el fondo, sí, simplemente hay un miedo enorme a que le vean la cara de tonto porque a lo mejor ya se la han visto. Y simplemente ha creado miedo, ¿sí? Traumas. Entonces hay que observar esos traumas y los vamos a ir meditando. Nosotros hacemos prácticas por las mañanas y por las noches y ahí vamos enseñando pues varias técnicas de meditación, ¿sí? En la que, por ejemplo, vamos a llevar nuestros problemas, nuestros traumas, nuestros vicios a estas prácticas de meditación en donde los podemos eliminar. Bien, cuando nosotros volvemos a nuestra personalidad, ¿sí? Que decíamos, esa forma de ser, ese yo me llamo fulana de tal, mi nombre es más bonito, ay no, mi nombre es muy feo. Igual, es la personalidad, la que siente feo por su nombre o la que siente bonito por su nombre. Porque yo estudié tal carrera universitaria, ¿sí? Porque yo soy de tal país, entonces siente que tiene una personalidad como que más fuerte. Realmente alguien entre más estudia, entre más sabe, ¿sí? Su personalidad es cada vez más fuerte, pero esto es algo cada vez más negativo, porque la conciencia se duerme más con la personalidad. Más estudia una persona, más se le atrofia la mente, más se le duerme la personalidad. ¿Sí? Una persona prácticamente sin estudios, estos verdaderos estudios para despertar la conciencia le quedarían muchísimo más fácil, ¿sí? Si la persona pues está abierta a aprender. Bueno, entonces nosotros cada vez que se vaya a manifestar esa forma de ser sonriente, se encuentra un conocido y lo primero que hace es sonreír. Ay, buenas tardes, fulanito, y esto.
Ahí está mi forma de ser sonriente. No, a mí no me gusta que me hablen, yo me pongo seria. Ahí está mi forma de ser seria. Sí, una forma de ser reaccionaria. En cuanto me dicen algo, yo me prendo, yo me defiendo. Ahí está esa forma de ser muy activa, esa personalidad activa. ¿Sí? Entonces la tengo que volver, ¿qué? Pasiva. Cuando vuelvo a la personalidad activa, entonces cuando elimino eso que se me está manifestando, ese yo sonriente, ese que se quiere estar sonriendo con todo el mundo para que piensen que eres amable, eso elimínalo. Entonces ya no me puedo reír con los demás. Bueno, sí, eliminamos la manifestación de la personalidad y entonces se puede manifestar la esencia. Nosotros queremos que de las 24 horas del día que tenemos, sí, porque aún en el astral seguimos trabajando, pues las partes que estamos conscientes al menos queremos que se manifieste lo mayor que sea de la esencia, en lo más posible, cada vez más. Ese es el trabajo. Eso es a lo cual nos invita esta conferencia, ¿sí? Entonces, una personalidad reaccionaria activa, o sea, ustedes están riendo todo el día, enojando todo el día, preocupándose por el que dirán durante todo el día, ¿sí? Manifestación de yoes. La personalidad siempre le está dando cabida a los yoes, a los yoes. Sí, entonces, ay, ¿qué van a decir de mí que engordé? ¿Qué van a decir de mí que ando como muy despeinada? Ay, no, es que ¿qué van a decir de mí con esta forma de vestir? Uno se preocupa tanto por la forma de vestir, por la forma de calzar, y uno piensa que es normal. Pero si uno va estudiando estos defectos, son defectos. El que quiere ponerse los zapatos rojos para que le combinen con el reloj rojo. ¿Sí? Eso es un defecto. El defecto de la moda, el defecto de la combinación. Eh, bueno, solo cuando uno se mete a reflexionar estos detalles y el ser internamente también nos va mostrando cuándo tenemos que ir trabajando todas estas cosas. Sí, se van a dar cuenta que nada de eso es real. Nada es real. Es que yo quiero que me vean que me veo bien combinado. Yo quiero que me vean que me he visto bien. En esos detalles durante el día pierdo mi energía y voy dejando que se manifieste quién, el ego, la lujuria, el exhibicionismo, la coquetería, la infidelidad, y etcétera, y etcétera. ¿Sí? Cuando yo entonces quiero comportarme, ¿sí? Por apariencia, cuando quiero incluso decir una mentira por quedar bien, por lo que otros van a pensar de mí, porque siempre estoy acostumbrada a ser sonriente, porque siempre estoy acostumbrada a hablar cuando un hombre es muy amable conmigo, entonces siempre estoy hablando hasta más sonriente de lo normal. O ustedes varones están con una mujer que les parece agradable, sí, entonces están como que más sonrientes de lo normal. Eso es, o sea, queremos realmente despertar que se manifieste esa conciencia, sí, esa esencia, pues tenemos que empezar a comprender y renunciar, ¿sí? A cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que le gusta hacer realmente a la esencia? ¿Cuál es el trabajo de la esencia? La esencia, lo que le gusta estar haciendo durante el día es practicando la muerte psicológica, es feliz. Sí, es feliz y ahí es donde tú experimentas la felicidad verdadera de la esencia. Cuando nosotros estamos practicando muerte psicológica, hay una satisfacción, hay algo que no tiene nada que ver con haber, no sé, ido al cine a ver la película que tanto deseabas o haber ido de vacaciones al lugar que no se compara con nada de eso. ¿Sí? Entonces tú superaste una crisis en el día con muerte psicológica, así como les decía, me quiero enojar, madre mía, mátame este yo, siento esto en mi estómago, madre mía, elimíname este yo mentalmente. Pasas esa crisis y no gritaste y no te enojaste y no contestaste para defenderte nada, entonces sientes esa felicidad de la conciencia. ¿Qué se lo da entonces? La muerte psicológica. ¿Sí? La muerte psicológica, esta muerte que se hace en cualquier momento del día va acompañada de la muerte que hacemos en meditación. Entonces, la conciencia es feliz y nosotros tenemos horarios de estar meditando. Uno está meditando y siente esa felicidad, se siente bien. Y uno dice, ah, yo quisiera estar sintiendo esto siempre. Pero el ego siempre quiere impedir que nosotros despertemos. Entonces ahí está esa lucha, esa voluntad. La conciencia siempre quiere estar haciendo su práctica de qué, ¿sí? De nacimiento espiritual. Entonces, está en armonía con su pareja para que durante la noche pueda hacer su práctica de suprasexo. Para los que de pronto no conozcan esta práctica,
Bueno, nos la pueden solicitar si quieren al número de WhatsApp de la página o también sí, creo que en YouTube ya está. Esa conferencia se llama Los 7 cuerpos o la conferencia número 1, conocimiento de sí mismo, la 1 o la 10. Ahí viene la práctica de supersexo. Eh, Cuidar su energía sexual. Eso le gusta hacer a la esencia. La esencia no quiere estar activando su energía sexual en el día viendo hombres, viendo mujeres, viendo videos de tipo, pues de esos tipos que nosotros vemos en el celular, ¿sí? O en la televisión. Y a la conciencia le gusta estar haciendo sacrificio por la humanidad. O sea, ¿qué es la esencia? ¿Qué es la conciencia? Eres tú mismo. ¿Mm? Es lo que verdaderamente somos, decíamos, es lo que somos eternamente. Es lo único por lo que vale la pena luchar en la vida. Entonces, esa esencia, eso que tú eres, no quiere estar viendo la tele, no quiere estar viendo el celular, no quiere estar jugando videojuegos, no quiere estar coqueteando por ahí con varios amiguitos o con varias amiguitas y a ver ahora qué me contesta y a ver ahora qué me dice. No, nada de eso, al contrario, quiere estar haciéndole la muerte psicológica a todo eso. Eso es lo que somos, eso es lo que quiere, porque si hace estos trabajos, esto lo que la va a hacer es, ¿sí?, llegar a ese 100% de conciencia, despertar y regresar al sagrado sol espiritual, al origen, a las estrellas. Un día tenemos que volver allá. ¿Vamos a volver fracasados o vamos a volver autorrealizados? Y otro de los trabajos que le gusta estar haciendo a la esencia y que quiere que la dejemos hacer a través de esta máquina durante el día es el sacrificio por la humanidad. Y esa es la razón de ser del ser. Nuestra esencia quiere siempre estarle enseñando a los demás estas herramientas para que despierten, por medio de pláticas, de volantes, de prepararnos para ser instructores, de dictar conferencias, de hablar con nuestros familiares, etcétera, etcétera, de todo lo que a ti se te pueda ocurrir, pintar un mural por ahí en tu colonia, poner pancartas, lo que sea, pero eso está haciendo que tu esencia se desarrolle. Eso está haciendo que se vaya eliminando de ti mismo, de nosotros mismos, el egoísmo y que empiece a nacer el amor verdadero. El amor verdadero solo lo vamos a conocer cuando vamos haciendo sacrificio por la humanidad, ¿sí? Porque el amor es eso. El amor es el entregarnos de manera desinteresada a los demás, el servir de manera desinteresada a los demás. Y no tiene nada que ver pues con esa cosa de enamoramiento y besitos y abracitos y deseo de hablar y de eso, no, esos son yoes, esos son defectos. Si eliminamos eso también de las manifestaciones hacia la pareja, entonces empiezan a ser el amor consciente, ¿sí? Una relación consciente. Y bueno, listo, entonces aquí tienen, ¿sí? Tenemos estos 3 aspectos en nosotros mismos: ego, personalidad y esencia. ¿Cómo diferencio entonces en determinado momento del día cuándo se me está manifestando el ego, cuándo se me está manifestando la personalidad y cuándo se me está manifestando la esencia? ¿Sí? Entonces, en determinado momento, nos pone aquí un ejemplo la conferencia. Tú, por ejemplo, le debes dinero a una persona. Vas por la calle, ves a la persona, ¿sí?, que obviamente no tienes el dinero, la ves, que ya te la vas a encontrar en la calle, ¿sí? Entonces, en ese momento surge el ego. Cuando tú ves a una persona a la que le debes dinero, ¿qué sientes? Puedes sentir ganas de esconderte, que es el ego. Puedes sentir ganas, dices, ay, le voy a decir que ya tenía su dinero, pero que tuve un contratiempo y pues me enfermé, ¿sí? Y me lo tuve que gastar. Listo, ya preparaste la mentira. Es el ego. Y luego te la encuentras. Y luego viene la personalidad. Entonces, tú a esa persona no tienes ganas de verla. Tú a esa persona no tienes ganas ni de saludarla ni de sonreírle. No, tú lo que querías era correr y esconderte, pero ya no pudiste. En ese momento, ¿qué haces? Ay, no sé, María, fulanita de tal, y la saludas y sonríes hipócritamente. Esa es la personalidad. ¿Sí? ¿Por qué le sonreímos a una persona cuando no le queremos sonreír? Entonces, ¿qué hago? Si no le quiero sonreír, me comporto hipócritamente, o me comporto seria, o me comporto grosera. No, pide muerte.
Sí, ahí es, listo, observo mi ego, pido muerte. Madre divina, elimíname este deseo de mentir. Madre divina, elimíname esta imaginación que ya me imaginé la mentira que le quiero decir. Observo mi personalidad, pues que yo no tengo ganas de saludarla, dice el ego. Madre mía, elimíname esto, esta emoción negativa. ¿Sí? Entonces, me quiero poner toda seria, madre mía, elimíname esto. Ay, no, entonces me quiero poner sonriente, madre mía, elimíname esto. Entonces, ¿cómo me porto? Entonces, la esencia que es espontánea se manifiesta en ese momento. Esto es muy bonito y es muy práctico. Me gustaría, de verdad, ojalá que ustedes lo pusieran en práctica, que empezaran a observar en los eventos de su vida diaria esos momentos. Sí, ay, a ver, aquí está el ego. A ver, aquí está la personalidad. Y que se pongan a eliminar y que se den cuenta cómo es de espontánea la esencia en donde les da la solución a ese evento. En donde la esencia los hace decir justamente lo que necesitan decir. O los hace callar si no necesitan decir nada. Y entonces las cosas les salen bien en ese momento. Y entonces no pasa nada. Y resulta que a lo mejor la persona ni siquiera les quería cobrar. Nada, ni siquiera les cobró, simplemente los saludó. Ay, hola, fulanito. Bueno, sí, que te vaya bien. Punto. Pero nuestro yo nos hizo sentir, me va a cobrar, le debo, me tengo que esconder. Sí, el yo, pues el yo, a final de cuentas, y luego la apariencia. Y la persona finalmente ni nos cobró. Y ya, pudo ser que eso sucedió simplemente. ¿Sí? O terminamos hablando de otra cosa, o a lo mejor sí me cobró y le dije la verdad y la persona me dijo, listo, punto, así le hacemos. O sea, no sabemos, pero siempre que tú dejes que la esencia se manifieste en cualquier momento del día, mientras trabajas, mientras estás en tu casa, mientras conversas con tu pareja, con quien sea, ¿cómo puedo hacer que solo sea la esencia que se manifieste? No dejes que sea el ego y no dejes que sea la personalidad. Le aplicamos muerte psicológica. Bueno, listo, ahora sí, esta es la conferencia, compañeros. No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de este tema. Espero que todavía sigamos en... A ver. A ver, creo que no se me grabaron acá sus preguntas. Bueno, si tienen alguna pregunta en este momento, la pueden hacer con confianza. Dice Luz, Moni, cuando despertamos la conciencia debemos vaciar como cuando nacimos. Como vaciamos cuando... Bueno, no entiendo muy bien ahí, vaciaron como cuando nacimos. Cuando nosotros despertamos la conciencia, no es que será como cuando nacimos, más bien será mucho mejor, ¿sí? Porque no es solamente ese 3% de conciencia. Entonces, ese 3% de conciencia va adquiriendo la sabiduría de toda la conciencia que vamos liberando de entre el ego. ¿Sí? Entonces, no, va siendo la conciencia cada vez más y más poderosa. Pero claro, todo va siendo un trabajo pues gradual, decíamos, conforme uno elimina defectos, uno practica suprasexo, uno hace sacrificio, llega al momento en que empieza a crear sus cuerpos internos. Y entonces empieza a crear sus cuerpos internos, empieza a tener poder, empieza a tener virtudes. Entonces, bueno, esto se da gradual. Dice Jorge, ¿la esencia es nuestro Dios interior? Sí, claro, es nuestro Dios interior, es con quien deberíamos de identificarnos siempre. Sí, ojalá, vamos a comernos un platito de comida. Voy a identificarme con mi Dios interior. ¿Sí? Voy a imaginar, a ver, mi Dios estaría comiendo, hablando tonterías. Mi Dios estaría comiendo, no sé, viendo esa serie, ¿sí? Escuchando música, cantando. Mi Dios estaría comiendo enojado. Dice Jorge, ya me quedó. ¿Cómo diferenciar si es ego o es personalidad? Ya me quedó claro, dice. Bueno, que nos quede claro, ojalá, y les decía que ustedes lo vayan encontrando, ¿sí? En alguna actividad. Pueden hacer ese ejercicio incluso. A ver, me pasó esto con tal persona. Listo, voy a revisar cómo se manifestó ahí mi ego, cómo se manifestó ahí mi personalidad, y se manifestó mi esencia o no se manifestó.
¿cuál hubiese sido el acto consciente? ¿Sí? Entonces uno se pone a eliminar toda la manifestación del ego. Si ya pasó, no importa, pero igual pues puedes rescatar energía todavía. Toda la manifestación de tu personalidad. Dice Balam, cada que eliminamos ego se libera conciencia y creamos alma. ¿Es correcto? Sí, claro, así es. Bueno, listo, compañeros, si no tienen más preguntas, ojalá que vayamos a practicar esta conferencia, ¿sí? Nos da avances muy importantes. Ojalá hicieran, ¿sí? Simplemente una reflexión del día de hoy para que se den cuenta verdaderamente, pues de pronto de todos esos errores que cometimos, ¿sí? Que de pronto fue pues más ego que nada. Del 100% del día, ¿cuánto fue de ego? ¿Cuánto fue de personalidad y cuánto fue de esencia? Y eso nos motiva a empezar a dejar que nuestra esencia se manifieste. Bueno, listo, entonces los invito a la práctica que va a haber hoy a las 10 de la noche, es práctica de meditación, esa la hacemos por el Google Meet. A las 10 les enviamos el link para los que quieran y puedan ingresar. Y mañana martes a las 5 de la mañana. Ese se hace por la página aquí por Facebook. También se les está enviando el aviso a los grupos de WhatsApp. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.